hacer esas demandas en defensa del derecho a la salud de nuestro país. Entonces, primera idea, el neoliberalismo es la rebelión, la guerra de los ricos contra las clases trabajadoras en todos los terrenos, en el terreno de la salud, como estamos discutiendo aquí, en el terreno de la educación, en el terreno de las relaciones entre el capital y el trabajo, en el terreno del uso de los recursos naturales, que ni se deberían llamar recursos naturales, pero llamémosle recursos naturales con que cuenta el país, en el control y en el uso, en la mercantilización o en el reconocimiento, por ejemplo, del agua como un derecho, y en todos los campos. Entonces, idea número uno, en todos los campos el neoliberalismo es una rebelión en contra de un conjunto de conquistas que han logrado los y las trabajadores en nuestro país y en todo el mundo. Y esto incluye cosas como magnitud de los salarios, como cantidad de agua de que disponen las personas, como cantidad y calidad de las escuelas que disponen, pero incluye también no solo cosas, sino también relaciones. La lucha del neoliberalismo incluye destruir la relación social según la cual una persona, al cumplir cierta edad o al cumplir ciertos años de trabajo, se considera socialmente justo y un derecho que del trabajo de los demás se le garantice una pensión digna. Esto quiere ser sustituido por otra lógica, que es que a esa persona, al final de su vida laboral, se le dio lo que ahorró. Y por eso tenemos unos cartelitos espantosos en el metro que dicen: ponle 10 pesos diario a tu Afore. O sea, tu jubilación ya no depende de que la sociedad te respalda solidariamente como tú hoy respaldas solidariamente a todos los viejos. Ya no, esa es la rebelión del neoliberalismo. Hace 20 años o 30 años, si nos decían en la prensa, incluso ahora si nos dicen en la prensa, es que el IMSS no genera ganancias, no nos jalamos los pelos y decimos: ching, qué mala onda, no tenemos ganancias, como si fueran puestos de tamales. No lo hicimos para eso. Y el neoliberalismo ahora quiere que los sistemas de salud se comporten como empresas privadas. Entonces, una parte es que nos quiere dar menos atención a la salud, pero la otra es que nos quiere imponer una lógica que de cada quien todos van a tener su piso básico universal, como decía Gustavo, y luego ya de cada quien depende ponerle más al cochinito para que tu paquete tenga más cosas. Nos están quitando una idea de la cabeza. Entonces el neoliberalismo implica dos cosas, en tanto que rebelión de los ricos contra los pobres implica dos cosas: que tenemos que dar una batalla política contra las medidas que se nos están imponiendo, pero también una fuerte batalla ideológica contra esas ideas. Ustedes han de recordar que la Universidad Nacional Autónoma de México, en la cual yo trabajo, ha tenido por lo menos 5 grandes movimientos en contra del neoliberalismo. Y aunque no se le ha frenado totalmente, las cuotas no pasaron y otras tantas medidas no pasaron. Y para impedirlo fue necesaria la movilización y la lucha política de los estudiantes, pero también una lucha ideológica tremenda. Por ejemplo, decía Gustavo, la universalización. Bueno, la universalización se oye re bonito, ¿no? Que todo el mundo tengamos acceso a la salud. Y esta palabra, óiganlo bien, la tomaron de las luchas contra el sistema, pero le dan un contenido totalmente distinto, porque para ellos la universalización es la universalización de un paquete básico de servicios. Entonces tenemos que dar un conjunto de luchas de ideas, y esta lucha de ideas no la vamos a dar a través de Televisa, TV Azteca ni nada. No tenemos acceso ahí, lo tenemos perdido. Y entonces tenemos que recurrir a otras formas de comunicación, como estar aquí discutiendo todos, ¿no? Porque no hay democracia en este país. Entonces, primera idea. Segunda idea, construir un sistema público de salud es algo muy laborioso. La red de hospitales que tiene y clínicas que tiene el Seguro Social y que tiene el ISSSTE son producto de muchas décadas de trabajo de todo el pueblo mexicano, pagadas con cuotas de los trabajadores y pagadas con cuotas de los patrones que se les habían quitado a los trabajadores mediante el mecanismo de explotación, es decir, salario indirecto que regresa pues para estos fines. Pero ha sido una cosa muy laboriosa y hay muchísimos recursos invertidos.
Esto no quiere decir que nuestro sistema de salud siempre haya sido la maravilla y el sistema más justo que haya en el mundo, etc. No, es un sistema segmentado. Los trabajadores asalariados tienen acceso, pero los trabajadores informales, los campesinos, no tienen acceso a la seguridad social. Pero sin duda son conquistas valiosas, tanto el Seguro Social como el ISSSTE, como los servicios de la Secretaría de Salud. Y hay ahí grandes sumas de trabajo, dinero, invertidas en esos sistemas. Déjenme darles un dato. En el mundo se gastan 6.5 trillones de dólares en salud. O sea, millones de millones de millones de dólares. Es una cifra enorme, ¿sí? Y si esas cantidades se invierten o se usan bajo criterios públicos, no importa que no haya ganancias ahí, como con el Seguro Social. Nunca quisimos que la UMF 46 tuviera ganancias, no lo hicimos para eso. Pero los grandes ricos del mundo dicen, ¿y si la transformamos en negocio? ¿No? Y si ese sistema público de salud que costó muchísimos años y muchísimo trabajo crear, nos lo comemos y lo transformamos en negocio. Actualmente el gasto público en salud en México es de aproximadamente 3% del Producto Interno Bruto, el gasto anual. Pues es una buena cantidad para hacer negocios, ¿no? Las pensiones eran más y por eso se las pasaron a los bancos, para que hicieran negocio con esas pensiones, y ahora tenemos el resultado que nos dice Gustavo. Después de 30, 35, 40 años de trabajo te toca una pensión. Si es con la ley del Seguro Social, la mínima garantizada, que es un salario mínimo, a ver quién vive con un salario mínimo, y se puede obtener solo si uno trabaja toda la vida con un sueldo aproximadamente de 7,000 pesos. Los que ganen menos de eso ni al salario mínimo llegan, y entonces el Estado tiene que dar la pensión garantizada. Entonces, esta idea de transformar la propiedad y las relaciones en el sistema de salud y volverlo un sistema en el que ese 3% del gasto público en salud, incluso más, porque el Estado podría poner más para dárselo a las empresas, como otras tantas formas de subsidio a las empresas, esta idea de desmantelarlo y volverlo un negocio también es un proceso largo y difícil. Así como nos costó mucho trabajo hacer este sistema, a los neoliberales y a los ricos les ha costado mucho trabajo abrirse el camino para poder reestructurarlo hacia formas privadas. Y nos han ido ganando una a otra las batallas, pero no se jugaron todas las batallas al mismo tiempo porque sabían que no la podían ganar. De hecho, hay un documento viejo de Julio Frenk en donde afirma que la tirada es esta del pluralismo estructurado, un conjunto de proveedores públicos y privados peleándose por los recursos y compitiendo entre sí en términos mercantiles. Dice, esto no se puede, esta reforma no se puede lograr de un jalón, porque políticamente es imposible. O sea, los neoliberales tampoco, tampoco son brutos, ¿no? O sea, saben cómo irnos pegando y van armando todo el esquema, y ya lo armaron bastante, ya nos han ganado bastantes batallas. Lo primero que hicieron fue ahorcar a la seguridad social, virtualmente ahorcar. Con el pretexto de la crisis de 86 se deterioraron las cuotas reales porque bajó el salario real, y entonces aproximadamente unos cálculos que hicieron unos economistas por ahí de los 90 decían que el Seguro Social había perdido 43% de sus ingresos, solo porque las cuotas habían disminuido porque disminuyó el salario real. Eso repercutió en que la institución se deteriorara al extremo, ¿sí? Luego le quitaron las pensiones. Las pensiones, antes de la crisis de 1983, financiaban el 8% del gasto del seguro de enfermedades y maternidad. Ya a media crisis, financiaban el 21% de ese seguro, o sea, del fondo de pensiones, en lugar de invertirlo en la bolsa, digamos, los invertía en el seguro de enfermedades y maternidad. Y cuando se le quitan las pensiones, pues el seguro se deteriora aún más. Viene un proceso de desarticulación, de choque incluso de la institución con los usuarios, y el neoliberalismo lo que hace es decir, no se los voy a quitar ahorita, voy a hacer que ellos pidan que desaparezca,
por la vía de ahorcarlo, y lo empiezan a ahorcar de una manera terrible. Y luego viene el Seguro Popular, que se presenta de una manera muy justiciera, etcétera, pero que es la introducción de limitaciones en lo que nos dan, por un lado, y por otro la introducción de una nueva lógica contraria a las lógicas anteriores, que es el aseguramiento con una lógica comercial. Fíjense, en todo el mundo los neoliberales hablan de la cobertura universal de salud, pero lo que están entendiendo por eso es, la cobertura es un término de los seguros, ¿sí? De los seguros privados. Entonces que todo, algo así como esto, así como nos dicen que todos los automovilistas tengan, bueno, yo mi carro tengo, pero no importa, todos los automovilistas aseguren su carro, que todo el mundo tenga su seguro de salud, que esté cubierto. Ahora, si el seguro es chafa, bueno, pues ni modo, pues eres pobre, no te alcanza para otro, ¿no? Si eres no tan pobre, pues tú pagas una cuota adicional y así sucesivamente. Entonces introducen el Seguro Popular con menos prestaciones, ahorita les digo unas cosas respecto a esto, porque es un punto clave en la condición actual, y con una nueva lógica que es cada quien su seguro. Y si le pones 10 pesos a la Afore, el rato te van a decir, pues ponle otros 10 también al Seguro Popular. ¿Para qué? Para que si eres mayor de 60 años y te infartas, te podamos atender. Porque ¿qué creen? El Seguro Popular, si uno es mayor de 60 años y se infarta, no se lo va a cubrir el Seguro Popular. Entonces, las reformas a la ley del trabajo en México fortalecen el precariado, en particular por la vía del outsourcing. Dicen, no, pero le vamos a exigir a los que hacen outsourcing que paguen la seguridad social. Bueno, empezando por el gobierno. El gobierno del DF tiene decenas de miles de trabajadores de contrato y no tienen seguridad social. Y el gobierno federal igual. Entonces, para quitar esta reforma, hay que ir pensando en que hay que quitar las otras, porque si no, no tiene sentido. O sea, la cantidad de personas que cotiza como proporción de la población al seguro social ha ido disminuyendo. Entonces, ok, logramos detener la ofensiva contra el seguro social, y los que no tienen, por la legislación laboral, o sea, como que hay que romper todos los cochinitos, porque si no es muy difícil. En el campo de la salud, los trabajadores están muy atomizados. Entonces, en la reciente ebullición que ha habido sobre este asunto de la privatización de la salud, han ido emergiendo algunas demandas del Frente de Trabajadores en Derecho de la Salud, de la Alianza de Trabajadores de la Salud, por aquí anda Vital, que también ha estado trabajando algunas demandas, y bueno, algunas demandas a mediano y largo plazo podrían ser algo así como esto: el regreso de los fondos de pensiones a las instituciones de seguridad social. Esto ya está haciendo crisis en otros países como Chile o Argentina. Hay toda una discusión de cómo y por qué regresaron, pero ahí hay un problema. Tienen que regresar. O sea, eso no garantiza desde ningún punto de vista un retiro adecuado de las personas, ni es la lógica correcta de que lo que ahorra cada quien sea lo que obtenga en su vejez. 2. El rescate de la seguridad social o del sistema público de salud. Los organismos financieros internacionales están recomendando que todos los países gasten al menos 6% del Producto Interno Bruto como gasto público en salud. México gasta 3%. Entonces, para rescatar a la seguridad social se necesita 6% del PIB. Y aumentar ese PIB en salud lo puede hacer el gobierno actual, y hasta lo quiere hacer con el objetivo de trasladarlo a los privados, ¿sí? Pero nosotros estamos diciendo no, para el rescate del seguro social, lo que implica parar la subrogación. O sea, si no paramos la subrogación ahorita, después va a ser imposible, porque se está desmantelando la capacidad instalada de las instituciones. El laboratorio de hoy, de una unidad de medicina familiar, no sirve dentro de 3 años. Hay una cosa que se llama rotación del capital fijo. Y si no se hace rotación del capital fijo, si no se actualizan los procedimientos y los instrumentos y las máquinas, se deterioran y ya no sirve. Entonces hay que parar la subrogación ahorita. Eso tiene que ser contrarrestado. Tal vez a muchas personas les dé igual. Por ejemplo, el ISSSTE. El ISSSTE está subrogando ahorita con los laboratorios Quest, que era lo que eran laboratorios Frontera antes. Pues me mandaron al Quest y te entienden bien. Lo que no te estás dando cuenta es que te están quitando el laboratorio de tu clínica.
Y cuando te pongan un paquete que no incluye ciertos estudios, entonces sí ya vas a sentir cómo es la realidad. Otra demanda que creo que es muy importante es la sustitución del seguro popular por un programa de medicamentos y atención médica gratuita. Dirán, ay, pues no se puede. Pues sí se puede. En la Ciudad de México existen los dos. Y durante mucho tiempo, cuando fue secretaria de Salud la doctora Cristina Laurel, impulsó ese programa único y estuvo resistiendo que entrara el seguro popular, porque la atención médica y medicamentos gratuitos garantizan mucho mejor el derecho a la salud que un seguro popular acotado. Entonces, dicen, ay, es que ustedes quieren quitar el seguro popular y con qué se va a quedar la gente, con un programa de atención médica y medicamentos gratuitos. ¿De dónde? Pues de ese 6% del PIB que se debe de pagar. Otro punto fundamental es que dirán, ay, pero si le metes más dinero, ¿qué va a pasar? ¿Se lo van a robar? Sí, se lo van a robar. Entonces hay que democratizar la institución pública y democratizar los sindicatos. Si no, nomás no se va a poder. Déjenme ponerles un ejemplo. En Brasil hay una organización muy amplia que se llama Consejo Nacional de Salud, que periódicamente se reúne en conferencias nacionales de salud. Producto de las conferencias nacionales de salud, en Brasil unificaron el seguro social con lo que sería la Secretaría de Salud, que ya es el Ministerio de Salud de Brasil, en una sola institución pública, gratuita, financiada de impuestos, etc. ¿Sí? Por presión popular. Y ahorita creo que van en la 13 conferencia, va a ser en noviembre, la 13 Conferencia Nacional de Salud, y están en pleito con el gobierno, porque el gobierno ha descuidado muchísimo el sistema único de salud y está transfiriendo muchos recursos a los privados. En lugar de hacer crecer el sistema único, dicen, pues contrátalo al privado, pero pues eso nomás fortalece al privado. Entonces, hay mecanismos de democratización que en México son muy débiles, pero que se necesitan. O sea, si los pacientes y los usuarios no están organizados y demandando, y los trabajadores también en las unidades de salud, lo que se impone es la expropiación de la institución pública, porque hay que reconocer una cosa: las instituciones públicas nos las pueden quitar de dos maneras, por privatización y por burocratización, y las dos son nefastas. Y ahorita lo que están haciendo es queriendo privatizar porque están burocratizadas. Entonces lo que hay que decirles es ni privatización ni burocratización, democratización. Y finalmente, yo entiendo lo que dice Gustavo en el sentido de defender la seguridad social y no irse por la idea esta de distintas formas de universalismo, aunque yo creo que sí hay que pensar en generar un sistema único de salud sobre la base del seguro social. ¿Qué estaban haciendo las personas que tenían que dializar? Se iban a las salas de urgencias, y en la sala de urgencias, si llega uno con una creatinina de 35, lo dializan de urgencias. Pero ¿qué pasa cuando no hay bolsas en urgencias? Y la pide uno de rutina, no hay, cómprala. ¿Y qué pasa si uno no tiene dinero para comprarla? Pues se muere. Así de sencillo. Y tenemos casos documentados de que eso ha ocurrido. ¿Cuál es la idea con esto del seguro universal? La idea es crear un seguro que cubra a todos con un paquete básico, y el que tenga más, que pague más, y el que no tenga, pues ni modo. Que se muera, o que venda su terreno, o que venda su vaca, o que venda su cochinito. ¿Sí? Es esa lógica la que quieren imponer. La doctora Mercedes Juan hizo una presentación en Perú. Antes de informar lo que se traía entre manos, hizo una presentación en Perú para pararse el cuello del proceso de reforma en nuestro país. Y en esa presentación dijo lo siguiente: nosotros proponemos un seguro universal con un paquete básico de prestaciones, y las que adicionalmente, fíjense bien, las que adicionalmente tienen los afiliados al seguro social, o sea, todos ustedes, deben de considerarse como beneficios individuales gestionados de manera privada. A ver, espérense, pues la seguridad social no era un beneficio individual gestionado de manera privada. La seguridad social era un derecho social.
conquistado, pues yo creo que desde la revolución. Como yo alguna vez estudié cómo fueron surgiendo la obligación patronal de brindar servicio médico a los trabajadores, y viene desde principios de siglo. Es una conquista social que del trabajo de todos se paga la atención médica de todos y de cada uno. Entonces ahora yo te doy un paquete básico de servicios con 200 y tantas acciones, y tú de manera privada puedes gestionar una ampliación de eso. ¿Sí? Acaba de salir una publicación de un estudio de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguro, y qué curioso, pero proponen el seguro popular, el seguro complementario, y ahí me corrige Gustavo, y el seguro suplementario, ¿no? Sí, que son como 3 niveles. El seguro básico, pues, es el seguro popular, luego otro que sería como seguro IMSS, y luego otro que sería ya suplementario, ¿no? Entonces, ¿de qué universalidad están hablando? Cuando hablan de cobertura universal, en realidad vamos a tener 3 coberturas universales. La cobertura para pobres, que no incluye el infarto después de los 60 años, la cobertura para trabajadores que le quieran echar al marranito sus 10 pesos diarios a la Afore, van a tener sus 3 marranitos, ¿no? El de la Afore, el de la Seguridad Social y el de la escuela, porque resulta que en las escuelas se está aplicando exactamente el mismo esquema, y también hay asociación pública-privada en escuelas. Se está permitiendo que escuelas privadas operen escuelas públicas, ¿no? Entonces es la misma idea, y si los padres de familia quieren que sus hijos aprendan más, que seguramente lo van a querer, ¿verdad? Pues que le echen también al cochinito de la escuela. El problema es que el salario mínimo en México pues está como que no alcanza ni para uno de los 3 cochinitos, ¿no? Son 300 pesos, y un salario mínimo pues ya fue como que el 20% del salario, ¿no? Entonces esa es un poco la idea, y nos la disfrazan con un montón de cosas. Por ejemplo, esto que decía Olivia, la portabilidad. ¿De qué están hablando cuando hablan de la portabilidad? De que uno va a poder escoger las clínicas patito A o las clínicas patito B. Esa es la portabilidad. ¿Cuál es la portabilidad que tenemos nosotros con las Afore? Banamex, Bancomer, HSBC y Scotiabank, o no sé cuál, ¿no? Eso es libertad de elección. Eso es una cosa, ni siquiera es eso, ¿no? Entonces, una última idea que creo que es muy importante de algo que está sucediendo ahorita, es que antes, o sea, estos para privatizar requieren de las cámaras, pero también pueden hacer muchas cosas por fuera de las cámaras. Y una cosa extraordinariamente grave que está sucediendo actualmente en nuestro país es, 1, lo que decía Gustavo de las asociaciones público-privadas, y 2, la subrogación. El Instituto Mexicano del Seguro Social, amparado en la modificación a la ley de 95, está subrogando los laboratorios. Está subrogando rayos X y resonancias magnéticas. Está subrogando cateterismo cardíaco, incluso dentro de las unidades del Seguro Social. O sea, entró una empresa privada y se encarga del cateterismo cardíaco, y pues como los residentes están aprendiendo, pues ellos le entran al trabajo. ¿Y qué creen? Que la empresa privada ni siquiera a los residentes les paga. O sea, el negocio redondo. Están subrogando ambulancias, están subrogando hemodiálisis, están subrogando todo. ¿Y qué le pasa a una institución como el Instituto Mexicano del Seguro Social cuando subroga el laboratorio? Imagínense, piensen ustedes como el director del hospital. No, pues yo a todos los pacientes ya los mando al laboratorio particular, pero voy a seguir invirtiendo en mi laboratorio, voy a comprar máquinas nuevas aunque no las vaya a usar porque todo lo estoy subrogando para allá, voy a mantener mi personal ahí aunque no haga nada porque yo quiero tener mi laboratorio por si dentro de 2, 3 años lo necesito otra vez. ¿Ustedes creen que va a hacer eso? No, no va a suceder eso, ni con el laboratorio, ni con los rayos X, ni con nada. La institución, después de 3 años de subrogación, se va a convertir en un edificio. Y las instituciones públicas de salud no eran edificios, tenían edificios, pero eran mucho más que eso. Y con estos mecanismos de subrogación están desmantelando la institución pública y favoreciendo la entrada de los privados, la transferencia de presupuesto público a privado, con consecuencias que ya se están sintiendo. No sé si ustedes vieron toda la protesta que hubo en Ciudad Juárez y en Chihuahua con el problema de las hemodiálisis. O sea, el Seguro Social subrogó hemodiálisis,
se devaluó el peso, subió el precio de las hemodiálisis, a las empresas privadas le dijeron a los pacientes, ¿saben qué? Pues que a mí nomás me pagaron para eso, pero ya están más caras, entonces ya no se la puedo dar. ¿Y qué pasa si el Seguro Social pues ya cerró sus máquinas de hemodiálisis? O permítanme decirles otra cuestión. En el Centro Médico Nacional subrogaron la radioterapia. Centro Médico Nacional, el orgullo del país. Subrogaron la radioterapia de oncología, ¿sí?, a privados. ¿Y qué creen que está sucediendo? Llegaron nuevas máquinas al Centro Médico Nacional, llegaron nuevas máquinas y entonces el Seguro Social está atendiendo las radioterapias paliativas en el Centro Médico Nacional, que son más breves y de menor costo, y está pasándole a los privados la de mayor costo, en el Hospital Dalinde. ¿Y por qué creen que es esto? Porque en el Dalinde se fueron los jefes del Seguro Social a hacer negocio, los jefes de oncología. Entonces, por eso vuelvo a la idea inicial, este sistema que costó tanto trabajo construir, este Centro Médico Nacional, en donde era tan bueno que incluso la burguesía se atendía ahí, y les ponían, en lugar del número de seguridad social, les ponían, yo me acuerdo en mis épocas, POS. Por orden superior. Por orden superior, ¿no? En el Centro Médico Nacional, ahora con la subrogación lo están desmantelando y lo están deshaciendo. Y la privatización de la que habla Odilia, les recomiendo que vean un video que hicimos que se llama Por el Derecho a la Salud. ¿Está en YouTube? ¿Está en YouTube? Sí, Por el Derecho a la Salud. Entrevistamos gente que está hemodializando y dirán, en el Ángeles, en la Torre, pasar del Seguro Social al Ángeles, qué buena onda. Pues no, porque el Ángeles, desde Camino a Santa Teresa, el Ángeles de Pedregal es uno, y las unidades que construye el Ángeles para pobres son una porquería, hechizas, sin equipos suficientes, sin procedimientos adecuados, etc. Total, son para pobres, y en general, como los pobres no protestan mucho, pues podemos hacer con ellos lo que sea. Entonces, esto de que los servicios privados van a dar mejor atención, no es cierto. Hay un montón de incentivos perversos en los sistemas privados. Déjenme decirles uno, la privatización en México lleva al surgimiento de una figura que no conocemos, que son aseguradoras, aquí les van a llamar articuladoras de sistemas de salud. Reciben los fondos con los nombres de las personas, quienes son esos fondos, y luego ellos compran los servicios. La articuladora trata de pagarle lo menos posible a los servicios, ¿sí? Porque pues su ganancia consiste en eso, ¿no? Y los de los servicios tratan de darle lo menos posible al paciente. Pero ¿qué pasa si, como en Colombia, se ponen de acuerdo los dos? Resulta que, contrario a la ley en Colombia, pero pues las leyes, la burguesía pues tampoco es muy respetuosa de las leyes, las articuladoras deben estar financiera y en régimen de propiedad distinto a las prestadoras de servicio. Pero pues compran un prestanombres, las grandes compañías aseguradoras, formalmente es propiedad de otra persona, pero son lo mismo. Y entonces el presupuesto público que le da la articuladora a los fondos, la articuladora se lo gasta todito pagándole a los prestadores, que es ella misma, que puso tarifas muy altas, y luego dice, no me alcanza, y no me alcanza, y no me alcanza, hasta que llegó al punto en que dijeron, estoy en quiebra. ¿Y qué hizo el gobierno colombiano? Ley de emergencia social. Se necesita rescatar a las EPS, que son las aseguradoras en salud, porque entraron en quiebra. Fíjense. Y el pueblo se movilizó en contra de que le dieran el dinero a las aseguradoras, porque era un hurto, ¿sí? Y nuestro país está lleno de esos mecanismos. Ya mencionó Gustavo, esto de las asociaciones público-privadas es un hurto. El gobierno se compromete a pagarle a quienes hicieron el hospital durante 30 años, pero no importa, o 50, pero no importa si el hospital trabaja o no. El contrato está firmado, y si falta el anestesiólogo y no se hizo la cirugía, el gobierno paga como si se hubiera hecho.